Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, y hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Hermanos y hermanas del Distrito 2, pasa a ustedes. En esta mañana les saludamos desde la Iglesia de Dios Séptimo Día en San Isidro, Distrito Bravos, el Templo Betel. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este servicio. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, agradecemos tus bondades. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, nos facilita los medios, Señor, para seguir en tu obra. Te pedimos que bendigas, Señor, a todos y a cada una de las personas que sintonizan esta transmisión, ya sea ahorita en vivo o más tarde, Señor, pero gracias porque nos das esta oportunidad de poder compartir palabras, Señor. En nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este servicio. Amén. Primera de Crónicas 16:34 dice: Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Con esta promesa de parte de nuestro Dios, vamos a empezar a entonar el estribillo: Bendito sea el Señor, seguido de Entra en la presencia del Señor. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza
pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Padre por medio de un canto que se llama Mi Padre es un Rey. Mi padre es un rey muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Su oro y diamantes no puedo contar. Tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. El hijo de Dios, mi buen Salvador. Al mundo viniendo muy pobre vivió. Hoy reina en la gloria cubierto de honor. Y un sitio en su reino con Dios me ofreció. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Errante viví sin patria ni hogar.
malos y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar. Herencia por siempre, con Él yo tendré. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. También vamos a exaltar a nuestro Dios declarando que Él es Señor de nuestras vidas. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Vamos a empezar a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de parte de nuestro Dios con el himno número Habladme más de Cristo número 84. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo.
vamos a recibir a nuestra hermana Betty Uribe, que es la expositora en esta mañana. Paz a vosotros, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite tener esta reunión a través de estos enlaces y podamos juntos compartir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y antes de dar comienzo a nuestra escuela sabática, yo les quiero pedir que hagamos una oración para poner en manos de Dios esta escuela. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y porque nos has permitido, Señor, reunirnos en esta mañana para estudiar la escuela sabática de este día, Señor. Esperamos, Señor, que esta palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dirija, Señor, y podamos comprender tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo a nuestra escuela sabática. Pues yo creo que ustedes ya están preparados. Yo creo que ya tienen ahí su Biblia, su cuaderno de escuela. Y pues juntos vamos a dar el inicio a este estudio de la palabra de Dios. En este día nos toca la lección número 11 de nuestros cuadernillos. Y el título de esta lección es Denles ustedes de comer. El énfasis de esta escuela sabática es la creatividad o creatividad. Nuestra escuela va a estar basada en una lectura bíblica que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 44. Y el texto base está en Marcos 6, 34, que a la letra dice así: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este bonito versículo de la Biblia, al ir desarrollando nuestra escuela, vamos a tener una mejor comprensión de él. Y es algo muy hermoso que nos enseña esta palabra de Dios, hermanos. Voy a pasar al objetivo de nuestra escuela sabática. Y el objetivo dice de la siguiente manera, y en sus cuadernos usted puede, si gusta, darle lectura junto conmigo. Dice que es identificar la creatividad como una habilidad clave para cumplir con la encomienda de Jesús de ser instrumentos para que el mundo encuentre en él a su pastor, tomando el compromiso de fomentar el desarrollo de nuevas realidades para organizar, promover y enriquecer la vida. Bueno, este es el objetivo, hermanos, y yo me di a la tarea de buscar la definición de creatividad, y esta dice así, dice capacidad de inventar o crear. En otras palabras, también es recomponer y armar novedosamente. Es tener actitud, motivación, temperamento, percepción, flexibilidad. Y pues también le añadiríamos ahí compromiso. Bueno, pues esta definición quise darla para que nos demos una idea un poquito más amplia de lo que es la creatividad, para que veamos que este es el centro de nuestro estudio bíblico y cómo comprenderlo de una mejor manera, hermanos. Vamos también a pasar a la introducción. Y la introducción está basada pues en Marcos 6:34, ¿verdad? Dice que esta base bíblica está en 3 relatos, ¿verdad? Que se relacionan entre sí. Y vamos a ver el primero de ellos, el primer relato, que se encuentra en Marcos capítulo 6, de los versículos 14 al 29. Dice
la lectura bíblica. Quiero darle lectura, hermanos, está un poquito larga, pero yo deseo que usted tenga su Biblia ahí y pueda acompañarme en esta lectura. ¿Sí? Vamos a darle lectura. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa del rey, y dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, dice, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto los discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Este es el primer relato que nos da esta escuela, hermanos, de esta introducción. Y aparece aquí Herodes, quien dice aquí la lectura del cuadernillo, dice, quien como rey debería ser un pastor para el pueblo judío, pero en lugar de ello aparece como un carnicero que mata incluso a sus profetas como a Juan el Bautista, con tal de mantener su estatus y una vida llena de lujos, supuesta gloria y placeres. Esa era la vida del rey Herodes. Él no estaba cumpliendo con la función que él tenía como líder, de cuidar a ese pueblo, de darle lo que el pueblo necesitara. Él estaba evadiendo esa responsabilidad y esta narración pues nos hace ver, ¿verdad?, la tiranía y qué era lo que más les interesaba, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Era más importante sus placeres, sus riquezas, ¿verdad? Y entre la gente que él estaba, pues que este hombre justo que lo único que hacía era hacerle o darle una verdad de lo que estaba sucediendo en la vida de él. Entonces vemos aquí pues esa tiranía de este rey Herodes. Vamos a pasar al siguiente relato. El segundo relato narra el regreso de los discípulos de su viaje de entrenamiento misionero. Y esta lectura bíblica se encuentra en los versículos del 30 al 33, que también vamos a darle lectura. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades
y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Bueno, pues aquí vemos esta narración, ¿verdad? De los discípulos que van al encuentro con Jesús y van pues para contarles pues una de las cosas importantes que tenían que decirle a Jesús, pues era la muerte de Juan el Bautista. Yo me imagino que ellos iban en ese camino tristes, ¿verdad? Ellos ya habían sepultado a Juan y iban hacia Jesús. Entonces ellos también habían estado predicando y habían estado haciendo la encomienda que Jesús ya les había hecho a ellos. Y ellos anduvieron en muchos lugares. Entonces cuando ellos vienen a Jesús, pues vienen en una condición difícil, ¿verdad? Cansados, tristes por la situación que se habían enterado de Juan el Bautista, ¿verdad? Era una situación bien difícil para los apóstoles y ellos van en busca de Jesús. Entonces cuando llegan con Jesús, pues le dan esta noticia, ¿verdad? Por un lado, buenas noticias de haber hecho la encomienda, ¿verdad? Su viaje misionero que él les había encomendado, pero por el otro lado también, pues era la muerte de Juan el Bautista. Y en otros evangelios también habla de cómo esto entristeció el corazón de Jesús, ¿verdad? La muerte de Juan el Bautista. Entonces Jesús lo que hace es invitar a los discípulos para irse a un lugar apartado, un lugar donde posiblemente ellos pudieran descansar, donde ellos pudieran a lo mejor platicar, ¿verdad?, de las situaciones que habían vivido. Y dice que se apartan y van a ese otro lugar que está del otro lado del Jordán. Pero la gente que los ve, que los divisa, esa gente empieza a darse cuenta por qué rumbo iban, ¿verdad? Ellos iban en esa barca y ellos los miran. Entonces la gente empieza a hacer conjeturas, ¿verdad? A decir, pues van hacia aquel rumbo. Y toda la gente va caminando hacia aquel rumbo donde ellos creen que se van a encontrar con Jesús. Y así es. La Biblia también nos narra de que esas familias, ¿verdad? Esas personas venían de diferentes ciudades. Jesucristo era famoso, se escuchaba hablar de él, de cómo predicaba, de cómo sanaba a los enfermos, de cómo curaba a esas personas que tenían demonios, esas personas endemoniadas, y otros prodigios que el Señor hacía. La fama de Jesús ya era grande. Y toda esa gente era una gente necesitada. Era una gente, pues como Él lo dijo en el versículo 34, como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ellos van al encuentro de Jesús también. Cuando Jesús los ve, ¿verdad? Ellos, acabo de comentarles, venían cansados. Sin embargo, cuando llegan a ese lugar, y Jesús ve a esa multitud ya allí esperando. Dice los evangelios que Jesús tuvo compasión de ellos. Él sintió una gran compasión por ellos. Él conocía el corazón de esa gente, su necesidad tan grande, ¿verdad? Y ya pues se puede decir que en un abandono, porque su rey no veía por ellos. Y Juan el Bautista, que era el que les daba esas palabras de aliento, pues ya no estaba. De alguna manera el Señor sintió esa gran compasión por ellos. Y tal lo describen los evangelios que en lo personal a mí me hace pensar en una actitud especial de Jesús. Un semblante de compasión, de amor profundo por esa gente. Nunca en un estado de llegar y de hacer juicio, condenación, sino al contrario, de tener misericordia de esa gente. Y eso es un suceso muy, muy importante, un suceso grandioso, ¿verdad? Que en ocasiones leemos la Biblia, leemos estos relatos y como que los leemos muy, muy superficiales. Pero si nosotros nos adentramos, en esto y nos ponemos en ese lugar y tratamos de vivir esa escena, de estar allí con Jesús, ver su rostro de compasión. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla ver a nuestro Maestro con esa compasión y con esa ternura a la necesidad de esa gente que estaba allí. Entonces los discípulos pues van con él, ¿verdad? Y ellos están mirando, ¿verdad? Ellos están viendo todo lo que su Maestro está haciendo. Todo lo que su Maestro estaba haciendo, ellos estaban observándolo.
y estaban atentos a la voz de Jesús, a lo que él dijera. Entonces este segundo relato pues nos narra esa parte también especial de ese regreso, de ese viaje de los discípulos, de ese entrenamiento misionero. Vamos al relato número 3. Y este tercer relato pues nos habla también de lo que es la alimentación de los 5,000. Y está también en la lectura del 34 al 44. Y vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia allí, vamos a darle lectura. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Esta lectura, hermanos, nos está diciendo que ya después de haber estado escuchando al Maestro, escuchando a Jesús, ¿verdad? Todas las personas que estaban ahí reunidas, yo creo que pues ya tenían horas, ¿verdad? O ya era tarde, lo narra la Biblia que ya era tarde, y ellos estaban escuchando la palabra de Dios a través de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Estar escuchando a su Maestro, trayendo palabras de vida para ellos. Pero llega un momento en donde los discípulos se empiezan a preocupar y dicen, pues es que ya es tarde. Van con Jesús y le dicen, ya es tarde, ya despídelos para que se vayan, para que pues ya en el camino puedan comprar algo para que coman, ¿verdad? Porque ya es tarde y ya les está ganando pues el hambre y el cansancio, ¿verdad? Entonces, pues le dicen esto a Jesús. En el versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Por un momento los discípulos, yo creo, ¿verdad? Y en algún momento me he querido poner en los zapatos de ellos. ¿Cómo se sentirían cuando Jesús les dijo eso? Denles ustedes de comer. Viendo la situación y el panorama, tal vez en un momento dado ellos estaban así como sorprendidos, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Y las soluciones que ellos daban, pues ni con tanto dinero, ¿verdad? Ni con estos denarios podríamos comprar el pan, ¿verdad? De un año para todas estas personas. Entonces ellos, de alguna manera se limitan, ¿verdad? Y empiezan a tener conflicto en esta situación de cómo darles de comer. Pero el Señor, toma... dice aquí el relato, dice, esta narración presentará la solución propuesta, sí, propuesta por Jesús, dice, a la realidad que acaba de describir, el pueblo no tiene pastor. Entonces el Señor empieza a proponerles a los discípulos qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y esta narración de la alimentación de los 5,000, esta narración la presentan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de diferente manera, pero en el mismo relato, ellos están diciendo, ¿verdad? Lo mismo, este suceso tan importante. Entonces esta gente estaba esperando, ¿verdad? Pues de alguna manera se puede decir que ellos venían viendo todos los milagros que Jesús venía haciendo y ellos esperaban algo de él. Yo quiero decir que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo creo que Jesús ya sabía qué iba a hacer, pero él quería ver a sus discípulos en acción. Quería ver qué era lo que sus discípulos pensaban. Y entonces les dice estas palabras, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Y los pone a pensar, los pone a ver de qué manera pueden solucionar ese gran problema, porque estamos hablando de 5,000 personas, ¿verdad? Que nos narra el Evangelio de Marcos, pero otro de los evangelios nos dice que solamente contaban los hombres, las mujeres y los niños no. Entonces queremos pensar que era mucho más gente, porque pues ese era el conteo, ¿verdad? Que solamente los hombres eran los que contaban. Entonces era una multitud. ¿Y cómo los discípulos iban a darles de comer?
Entonces, este tercer relato pues nos habla de cómo Jesús, ¿verdad?, hace esta propuesta a los discípulos y cómo tratar de solucionar esa situación. Entonces, bueno, aquí mi relato, ¿verdad? Dice, el Señor, al ver esta situación, dice que Él los va a pastorear. Dice, por eso el Señor los pastoreará, les dará su palabra y atenderá sus necesidades físicas, de alimento y descanso a través de los discípulos. A ellos les entregará un desafío que requiere responder con creatividad. Con creatividad. Entonces, este desafío es para los discípulos, ¿verdad? Y Jesús pudiera haber hecho esto solo, ¿verdad? Lo vuelvo a reiterar, Él pudo haber hecho esto solo. Sin embargo, Él quería hacer partícipes a sus discípulos de esta tarea. Él quería que ellos fueran participantes de esta tarea. Y entonces el Señor empieza a tratar esta situación. En la sociedad judía de la época de Jesús sufría la invasión por parte de los romanos y el abandono de sus propios líderes, tanto religiosos como políticos, que ejercían el abuso, la tiranía y el desinterés. En consecuencia, vivían como vivimos nosotros el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué vivimos hoy? Pues también pobreza, marginación, hambre, desorden en el tejido social, violencia por todas partes, ¿verdad? Y ellos así lo vivían, ¿verdad? Violencia por los romanos, ¿verdad? De los sicarios y de los guerrilleros, de los ladrones, de los hombres hacia las mujeres y los niños. Todo bajo el predominio de instituciones políticas y religiosas corruptas y abusivas. Esto era lo que el pueblo judío en el tiempo de Jesús estaba viviendo. Entonces, estamos viendo un panorama pues sumamente delicado, triste, que necesitaba de verdad a un pastor. Sin duda, eran como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? La sociedad actual pues no es diferente a la del relato, ¿verdad? Y en medio de la condición del caos que nos toca vivir, pues tenemos una esperanza, ¿verdad? Y aquí voy a la siguiente diapositiva, dice, se vuelve a recordar el episodio de Génesis 1. Un Dios que con su palabra ilumina, da orden al mundo y lo llena de vida creativamente. Dios hecho hombre, dado a luz a su nueva creación a través de su enseñanza, generando orden al pueblo y llenándolo de vida mediante el alimento. Esto es algo grandioso, ¿verdad? Qué bonito como cuando la creación, ¿verdad? Como cuando Dios empezó a crear todas las cosas. Es como una nueva creación a través de Jesucristo. Y es maravilloso pensar, ¿verdad? Cómo Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros sin Él estábamos perdidos, pero a través de Jesucristo Él nos ofrece una nueva creación. El resultado de este evento que estamos hablando, de este relato, todos reposan como ovejas bajo el amoroso cuidado de su pastor, ¿verdad? A través de la acción de los discípulos. Era importante para el Señor que los discípulos participaran, ¿verdad? Él quería instruirlos, guiarlos, capacitarlos para que ellos pudieran seguir, ¿verdad?, ese plan que Él tenía. Entonces los hace partícipes a ellos y de ahí viene un comienzo de una nueva obra creativa de Dios. Viene el comienzo de una nueva oportunidad para la humanidad. ¿Sí? Vamos a pasar al análisis. Y el análisis nos dice, nueva creación y nueva humanidad, obra de la creatividad divina.
Dice aquí, el Señor está realizando una nueva creación a partir de la renovación de la nueva humanidad. Esta humanidad renovada se está manifestando de manera inicial en la iglesia, quienes somos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18 dice, además quiso que fuéramos sus hijos, por eso por medio de la buena noticia de salvación nos dio una vida nueva. Apocalipsis 14:4 dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y los que siguen al Cordero donde quiera que va, han sido comprados entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Han sido comprados de entre los pueblos. Entonces, aquí vemos esa nueva creación, esa nueva humanidad, esa nueva oportunidad que Dios nos dio a la humanidad a través de Jesucristo. Nosotros estábamos pues bajo la ira de Dios, la condenación de la ley, el pecado, la muerte estaba sobre nosotros. En otras palabras, pues estábamos perdidos. Y ahora en esta nueva creación, el resultado de la obra creativa de Dios, dice que la realiza ahora a través del Evangelio de Jesucristo. Esa es la respuesta de Dios. Y pues Él está haciendo todas las cosas nuevas, dando soluciones a los problemas añejos, a los problemas viejos, ¿verdad? Él viene y nos da unas nuevas soluciones a toda esta necesidad que hay. Vamos a pasar a la siguiente. La misión exige creatividad. El Evangelio es la buena noticia de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas y nuestra misión es anunciar la buena noticia mientras el Señor manifiesta lo que está haciendo a través de nuestra vida, acción y predicación como los discípulos de Cristo. Jesús estrenó a sus discípulos y los expuso experiencias en las que habían de poner en práctica la creatividad. Sí, y aquí están esas citas bíblicas que voy a darle lectura. Dice Marcos 6, dice 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Aquí nos hace ver esta lectura, pues que los discípulos no respondieron a Jesús de una manera creativa, ¿verdad? No respondieron de la misma manera que Jesús lo estaba haciendo. Yo comentaba ahorita, ¿verdad? La manera y la expresión de Jesús de compasión, de ternura hacia esa gente. Jesús quería que los discípulos sintieran ese mismo sentir de Él, que tuvieran también esa compasión. Y al responder de esta manera, pues Jesús siente que ellos no han respondido como Él esperaba. Porque Él desea que también ellos sientan esa misma emoción, esa misma preocupación, esa misma compasión por todas esas personas que estaban allí tan necesitadas. Santiago 2, 16 y 17 nos dicen, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad? Aquí en esta palabra también nos dice, pues tú ves a tu hermano en necesidad y luego le dices, ve con Dios que te vaya bien, ¿verdad? Pero a veces no le damos lo que esa persona necesita. Y es precisamente eso lo que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Que no se trata solo de darles ese pan espiritual y hablarles de la palabra y decirles cuánto Dios les ama y el plan que Él tiene para ellos, sino también darles para suplir sus necesidades. Es importante también darles, como nos dice aquí Santiago capítulo 2. Una manera de definir la creatividad
es que esta consiste en ofrecer mejores soluciones, más eficientes y con mejores resultados. Entonces, aparte de tener el sentir de Cristo, pues también es esa creatividad que Él esperaba en ellos, ¿verdad? Como dice esta frase, ¿verdad? De mejores soluciones, más eficientes, mejores resultados. Eso es una manera también de definir lo que es la creatividad. Vamos a pasar al número 3, ¿verdad? Dice, la misión es creativa de nuevas realidades. El contexto de este evento, Jesús está siendo el pastor de Israel. Hoy esta es una escena maravillosa, hermanos, porque dice que de esta manera se está cumpliendo el Salmo 23, porque les ve como ovejas que no tienen pastor. Así que los recuesta sobre el pasto verde y los apacienta. Y dice aquí en el cuadernillo, dice, una hermosa escena pastoril. Y qué maravilloso sentir la presencia del Maestro allí, ¿verdad? Y como dice ese Salmo 23, tal fue lo que ocurrió en ese momento. Y así nos dice este párrafo, dice que se está cumpliendo el Salmo 23. ¿A usted le gusta el Salmo 23? Es uno de mis textos favoritos, hermanos. Y esto nos hace sentir. Entonces, todavía sigue siendo el Señor nuestro pastor, hermanos. Esta lectura dice, este rebaño de ovejas sí tenía pastor. ¿Y sabe quién era? Según nos dice el cuadernillo, era Herodes. Pero él no cumple su función de pastor. Y yo quiero que leamos una cita bíblica que también nos muestra aquí en el cuadernillo, en Ezequiel 34, del 1 al 6. Y dice así, Dios también me dijo, Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes, ustedes debieran de cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos en vez de cuidar a las ovejas. Se beben la leche, se hacen vestidos con lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean, las maltratan. Mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Esta es una palabra de Ezequiel, hermano. Y aquí lo estamos viendo exactamente, es el mismo cuadro que está mostrando. Es lo mismo que está pasando en este pueblo y en este momento donde está el Señor ahí. Esto está sucediendo. Entonces, sin Herodes cumpliendo su función de pastor y sin Juan el Bautista, como lo había comentado ahorita, como profeta, el pueblo caminaba sin forma y sin dirección, ¿verdad? Dice aquí los versículos 31 al 33. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Este relato que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y analizando, hermanos, qué importante era esta labor de Jesús en ese pueblo que necesitaba tanto de él. Voy a darle a la siguiente diapositiva. Dice, Jesús se vuelve un pastor para aquel rebaño y comienza a hacer las cosas nuevas, ¿sí? Ante la confusión, proporciona enseñanza, porque Él va y les empieza a enseñar. Ante el caos que había, organiza y apacienta.
Ustedes recordarán esta lectura que dice a sus discípulos que hagan grupos de 50 y de 100 personas, que los recuesten, ¿verdad? Que los recuesten en esos pastos verdes y les da algunas indicaciones, ¿verdad? Entonces, ante el caos dice, organiza y apacienta. Ante la necesidad y cansancio, ofrece reposo y da de comer. Y vaya que dio de comer hasta estar bien satisfechos, que hasta haya sobrado la comida, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jesús enseña a sus discípulos a hacer conciencia del ambiente social, del ambiente político, ¿verdad? En el que esta gente vivía. Y él quería que esos discípulos los vieran como seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos necesitados de esperanza, ¿verdad? Como personas que estaban hambrientos, ¿verdad? Tanto de la palabra de Dios como algo espiritual, como también en hambre física. Pobres, cansados, indefensos de sí mismos, ¿verdad? Y dice la lectura que iban y venían, ¿verdad? Entonces, este es un hecho maravilloso de Jesús, hermanos. Jesús pone en evidencia que la orden que les había dado a los apóstoles era más que conseguir dinero y alimentos. Era la invitación a tomar conciencia del ambiente, ¿verdad? Como ahorita les comentaba, y que vieran a esos seres necesitados, hermanos, como Jesús lo estaba haciendo, ¿verdad? Con esa compasión y con esa atención tan especial hacia ellos. Milagros creativos de la pastoral de Jesús. La multitud desorganizada se volvió un pueblo ordenado. Fíjense lo que hizo Jesús. Las personas cansadas y hambrientas experimentaron reposo y satisfacción. La nueva creación ya se está manifestando, ¿verdad? Y dice aquí el inciso C, dice, se dio forma a un rebaño vislumbrado que está por surgir la nueva humanidad. Los discípulos sacaron fuerzas extraordinarias de donde no había, pues venían cansados de sus viajes, como ahorita lo veíamos, ¿verdad? Y no habían podido descansar. Su cansancio, dice, ¿verdad?, sirvió para que otros descansaran. Yo me imagino que traían sus sandalias llenas de tierra, tal vez sus pies agrietados de tanto caminar, cansados, con hambre, con sueño, y todavía con ese dolor de lo que había pasado con Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús, aun cuando él sabía su condición, él les daba esta tarea. Y qué bonito es porque esta parte dice, su cansancio sirvió para que todos descansaran. ¿Le ha pasado a usted que a veces está usted sirviéndole a Dios y que a veces tiene que dejar de hacer cosas que porque ya no puede, porque está en ese trabajo, se está esmerando a hacer ese trabajo? A veces nos ha pasado que estar en el servicio a Dios nos cuesta a lo mejor noches que no dormimos, a lo mejor trabajo, ¿verdad?, de hacer muchas cosas, pero cuando sabemos que ese sacrificio que estamos haciendo va a bendecir a otras personas, es algo que trae satisfacción a nosotros. Entonces, qué bonito. Yo creo que los discípulos en su momento se han de haber sentido bien satisfechos, que a pesar de esas circunstancias ellos pudieran servir. Y lo estaban aprendiendo en ese momento a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a la aplicación. Dice, la base de nuestra creatividad para la misión es la conciencia de que somos colaboradores de Dios en su propósito de crear una nueva humanidad. Como consecuencia, se van creando nuevas y mejores maneras de relacionarnos. Nuestro mundo y su necesidad de encontrar en Jesús a su pastor. Como iglesia tenemos un gran desafío ante esta realidad, una gran tarea. Las mismas palabras de Jesús a sus discípulos son para nosotros hoy. Eso mismo nos está diciendo el Señor a nosotros, hermanos. Dice aquí, parece que nuestros recursos son pocos ante tal desafío, pero es importante que desarrollemos y ejercitemos nuestra creatividad. Así como Jesús les dijo a los discípulos, hoy nos lo está diciendo a nosotros. Y nosotros también tenemos que ser creativos.
Y tenemos que tener ese compromiso con el Señor para llevar a cabo esa misión. Esto también es un reto para nosotros. Dice de que nosotros tenemos que seguir esta misión, hermanos. En esta situación que estamos viviendo el día de hoy, es una situación muy difícil. Nadie nos imaginábamos que esta situación que vivimos se estuviera presentando. Pero yo bendigo a Dios, hermanos, por las redes sociales. Hoy en esta situación de pandemia, creo que la tecnología, que muchas veces hasta se ha satanizado, o anteriormente, ¿verdad? Se decía muchas cosas respecto a ello, pero nosotros hemos visto que esto ha sido de bendición, tomándolo del lado que es, ¿verdad? Para el servicio a Dios, esto ha sido de grande bendición. Porque de muchas maneras, hoy yo estoy aprendiendo de esta manera para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí esto es algo nuevo y a lo mejor un poco difícil porque no es lo mismo estar en la iglesia y verles su cara, su rostro y estar hablándoles, que estar hablando de esta manera. Pero yo sé que están ahí esos corazones y que están escuchando y que este es un medio para que la palabra de Dios pueda entrar a sus hogares, a sus casas, con sus familias. Y el deseo de Dios es que ustedes también, al igual que yo, seamos confortados de la palabra de Dios. Esta es una manera para que nosotros podamos predicar el evangelio. En este tiempo de pandemia tal vez tengamos que usar estas herramientas. Ahorita a lo mejor no podemos ir a visitar a las casas o a lo mejor no podemos hacer eventos, ¿verdad? Como los pudiéramos hacer si no estuviéramos en medio de esta crisis. Sin embargo, hermanos, tenemos este medio. Yo quiero invitarles esta mañana para que usted se conecte a estudiar la palabra de Dios, para que usted se conecte a ver estas escuelas de estudio bíblico, hermanos, que no, la manera cotidiana de nuestro hogar, de nuestra casa, no nos distraiga del tiempo que es para Dios. Que nosotros nos propongamos a sentarnos con nuestra familia y escuchar el mensaje de Dios, pero que también podamos compartirlo con las otras personas. Ahorita hay mucha necesidad y pudiéramos decir, es que no podemos hacer ahorita nada porque estamos encerrados en nuestro hogar. Sí podemos, hermanos, y tenemos que ser creativos, tenemos que tener imaginación, que Dios nos va a dar porque eso viene de parte de Dios, para que nosotros podamos ayudar a solucionar las necesidades de la gente que tiene tanta necesidad. Porque al igual que en los tiempos de Jesús, ahorita hay gente que tiene hambre, ahorita hay gente desvalida, gente que está pasando por duelo, por tristeza, ¿verdad? Por problemas económicos, problemas de trabajo donde no hay trabajo, de enfermedad. Hay tanta necesidad, hermanos, pero aún así, nosotros tenemos que ser creativos para nosotros poder llevar el mensaje a aquellas personas que lo están necesitando tanto. Nosotros somos las manos, somos los pies de Cristo y somos los que tenemos que llevar el mensaje, porque Él nos quiere como parte de sus colaboradores. Somos colaboradores de su reino. Así como lo hizo con los discípulos, es así también con cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros vayamos buscando de qué maneras podamos trabajar. Yo he visto, ¿verdad?, en el trabajo que Dios nos ha permitido hacer en la iglesia, pues proyectos de evangelismo, cómo predicarle a la gente, en grupos familiares, en eventos masivos, visitas a hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, predicando por casa, tocando puertas. Hay muchas maneras. Ahorita no es posible muchas de esas formas por la situación en que estamos viviendo. Sin embargo, sí podemos hacer de otras maneras, hacer llegar este mensaje de amor para esas personas que necesitan. Tenemos nosotros que ser creativos. A lo mejor las personas más grandes como yo y otros más, se nos dificulta un poquito más las redes sociales, hermanos. Pero yo creo que muchos tenemos jóvenes en casa, niños, adolescentes, que a lo mejor todavía son más hábiles en estas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a crear, hermanos, aprender a llevar el mensaje a otros que lo necesitan. También tenemos el teléfono como para hacer llamadas, hermanos, para estar llamando a las personas, aunque ni siquiera
sean de nuestra familia, ¿verdad? Para dar una palabra de consuelo, para dar una palabra de Dios, hermanos. Entonces, esta escuela sabática, yo en lo personal me ha hecho reflexionar mucho, hermanos, en esto que yo les estoy comentando. Yo espero que ustedes también puedan entenderlo de esa manera, y yo creo que hay mucho más alcance hacia muchas áreas y de muchas maneras, y podamos nosotros hacer el trabajo. Y que en esta nueva etapa que la iglesia estamos atravesando, ¿verdad? Que ya cumplimos los 100 años de la iglesia y que estamos retomando estos próximos que vienen, que también sean ese tiempo, hermanos. Esta pandemia con la ayuda de Dios va a pasar, hermanos. Y entonces, hermanos, a lo mejor todo lo que no hemos podido hacer en estos meses, en este tiempo, lo podamos hacer. Así que pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé esa inteligencia, que nos dé esa creatividad que necesitamos para llevar el evangelio a toda aquella gente que lo necesita, hermanos. Y yo quiero leer la conclusión para terminar nuestra lección de escuela sabática este día, hermanos. Y dice de la siguiente manera: la misión de Dios es nuestra misión, y su creatividad para realizarla es la nuestra. El ambiente en que vivimos representa grandes desafíos para que el reino de Dios se manifieste de manera visible a través de nuestra labor como discípulos de Cristo. Para responder a ellos necesitamos desarrollar y ejercitar la creatividad con que Dios nos ha dotado, principalmente porque ella no se basa en las circunstancias en las que nos hallamos inmersos, sino en la palabra de Jesús que nos envía. Nosotros no estamos solos, hermanos. Está Jesús, nuestro compañero fiel. El Espíritu Santo, Jesús le dijo a sus discípulos que era el Consolador y que vendría y nos guiaría y nos enseñaría. Entonces, nosotros no estamos solos, hermanos. Lo tenemos a Él, que nos mueve y que nos toca para llevar a otros que están sedientos, que quieren a su pastor, y para que ellos también puedan encontrarse con ese pastor maravilloso que es Jesús. Deseo, hermanos, que Dios les bendiga, que esta escuela sabática haya sido de bendición para cada uno de ustedes y para su servidora. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a ustedes. Después de estas hermosas palabras de parte de nuestro Señor, vamos a declararle que estamos dispuestos para servirle por medio de este estribillo que se llama Envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van.
se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Amén. Para terminar nuestro culto de la mañana, vamos a entonar este estribillo donde damos gracias a nuestro Dios por su grande amor para con nosotros, pero también agradeciéndole por la vida que nos ha dado, pues desde antes de nacer Él nos ha preparado para alabarle a Él. Vamos a entonar el estribillo Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dice tercera de Juan, el versículo número 2. Queridos hermanos, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Este es mi deseo para ustedes, hermanos, que este día sea un momento de volver a empezar para servir solamente a nuestro Dios. Hermanos en Cristo, pasa voz. Después de haber escuchado este canto y antes la palabra de nuestro Dios a través de la escuela, sin duda, hermanos, que fue de bendición para todos los
que estamos escuchando. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos siga dando de su Espíritu y que podamos cumplir con ese gran mandato, hermanos, que de alguna manera está ahí escrito para que todos nosotros lo pongamos en práctica y hagamos, como dice la lección, démosle de comer nosotros. Vamos a orar, hermanos, a seguirle pidiendo a nuestro Dios por todos estos hermanos que están sufriendo ahorita allá en el sur de nuestro México. Y no nomás en México, sino en Centroamérica, hermanos, están sufriendo por las grandes inundaciones que ahorita, hermanos, en estos momentos, a pesar, hermanos, de que ya tienen muchos días, sigue, hermanos, la inundación. Vamos a orar, hermanos, por ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos vivido, alabando tu nombre, Señor, cantándote. Señor, te pido, Señor, que bendigas grandemente a todos los que hoy en este día han participado, Padre bendito, para que tu palabra llegue a nuestros oídos, Señor. Padre, hay muchas cosas que agradecerte, Señor. Hay muchas cosas en las cuales, Padre bendito, hemos visto tu mano poderosa junto a nosotros, ayudándonos, auxiliándonos. Y esa voz, Padre bendito, que todos nosotros tenemos, el deseo de escuchar, Señor, cuando tú nos hablas, que tú nos indicas, Señor, qué hacer. Padre, gracias a Dios que nosotros tenemos ese sensor, Padre bendito, en el cual identificamos inmediatamente, Señor, tu voz. Padre, te pido que nos sigas guiando, que podamos, Padre bendito, seguir adelante y que hagamos, Señor, tu voluntad. Padre, yo sé que tú sabes exactamente lo que nos sucede y lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y hay muchas cosas, Señor, que pedirte, pero sin duda, Padre bendito, hay muchas más, Señor, que agradecerte por lo que haces en nuestra vida. Bendice, Padre bendito, a estos jóvenes que se esfuerzan por alabarte, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Bendice también, Padre bendito, a nuestra hermana que hoy dirigió. Y bendice también, Padre bendito, a nuestra hermana que dio tu mensaje a través de la escuela. Señor, yo creo que cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras de exhortación, Padre bendito, que caminemos y que hagamos lo que tú, Señor, pides que hagamos. Padre, y sin duda que es un grande compromiso, Padre bendito, el que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, de llevarles, de darles nosotros, Señor, de comer a esas personas necesitadas. Tanto, Señor, físicamente como espiritualmente, Padre. Señor, vivimos tiempos complicados y difíciles. Te pido, Señor, que no nos abandones y que podamos, Padre bendito, tomados de tu mano, Señor, seguir adelante. Y darte siempre las gracias, Padre bendito. No nos cansaremos de agradecerte lo que haces en nuestra vida. Señor, gracias por todo. Y gracias, Señor, porque has bendecido nuestras vidas. Y en este día, Señor, te agradecemos ese detalle que tienes para con nosotros. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, cuídanos y protéjanos y guíanos siempre, Padre bendito, que no nos apartemos de tu camino. Te lo estoy pidiendo, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y que el amor de Dios, su paz y la gracia inmensa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y su Espíritu Santo y tu Espíritu Santo nos acompañen en nuestra vida, en nuestro caminar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo desde el Valle de Juárez, San Isidro. Dios les bendiga.
Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.